con esa parte de la historia, quise comenzar esto para que lleguemos a la parte espiritual y funcional, donde el peso de toda esa responsabilidad entonces viene a recaer sobre nosotros ahora. Por eso me gustaría ahora dar un salto de la historia a la palabra. De la historia a la palabra. Y ver qué ha pasado en el camino a través de la Biblia. ¿Qué ha pasado en el camino? Y ubicar nosotros también si nosotros estamos escondidos o si nosotros estamos en el camino. Pero no solamente si estamos en el camino, sino si estamos haciendo lo que se tiene que hacer en el camino. Y ese sobrenombre era como se le conocía a los cristianos en aquel tiempo. Así se les llamaba los del camino. Y se les llamaba los del camino no las personas, sino ellos mismos se decían ser, nosotros somos los del camino. Porque si nos ponemos a evaluar la historia bíblica, ustedes verán que si nosotros nos vamos al libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26, ya la evangelización iba muy lejos. Luego de que se produce la ascensión del Señor Jesucristo, ya la evangelización iba muy lejos y de hecho llega a Antioquía en ese capítulo. Y en ese capítulo dice en el versículo 26 que cuando llegaron allí, se congregaron allí todo un año con la iglesia, o sea, en Antioquía, y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, que fueron los lugareños de Antioquía que ellos llamaron cristianos. Pero según la historia judía dice que ellos mismos se llamaban los del camino. Posiblemente se llamaban los del camino porque basados en Juan 14:6, Jesús mismo dijo, yo soy el camino. Entonces, si ellos eran de Jesús, ellos son los del camino. Pero también eran gente que se mataban pernoctando en los caminos, predicando el evangelio, no estaban en sus casas. Por eso eran los del camino. Y yo no sé si usted recuerda el mensaje que predicamos sobre las vasijas. Había unas vasijas en la puerta de la casa, pero había unas vasijas en el camino. ¿Saben cómo se llamaban las vasijas en el camino? No traje premio para nadie, pero si alguien puede responderlo, se llamaban los vasos de misericordia. Aprenda, recuerde esa palabra, hermano. Vasos de misericordia, porque ahorita quizás la vamos a tener que utilizar de nuevo. Había unas tinajas que se ponían en los caminos y se llamaban vasos de misericordia. ¿Para qué? Para los sedientos que iban al camino, para los que no tenían tiempo de ir a la casa, para los forasteros, para los turistas, para saciar la sed, para suplir una necesidad. Para eso está la iglesia, mi hermano. Mire, si usted ha meditado y usted no está supliendo necesidades de otros, usted no está cumpliendo con el prójimo. Recuerda que cuando los escribas y fariseos se presentaron delante del Señor y le dieron cuál es el gran mandamiento. El gran mandamiento incluía dos cosas: al prójimo y a Dios. Y una no invalida a la otra. No se puede servir a Dios sin servir al prójimo. Y si sirves al prójimo y no lo haces en nombre de Dios, no tiene sentido para la gloria. Al prójimo y a Dios. Si tú no estás con un vaso de misericordia supliendo las necesidades espirituales de nadie, tú no eres de los del camino. Tú no eres de los del camino. Yo no tengo que juzgarte, yo no tengo que condenarte, yo no tengo que decirte te va a ir al infierno. No, yo no tengo. Eran los discípulos mismos que se llamaban somos los del camino. Pero ellos no decían eso sentados en su casa meciéndose en una mecedora. Ellos decían somos los del camino, en el camino. Si tú eres del camino, entonces tú estás de acuerdo con esta visión que quiero proyectar esta mañana. Y Él es el camino, Jesucristo, y nosotros somos los que seguimos a Jesucristo. Por lo tanto, si Él es del camino, nosotros somos del camino. ¿Y qué es lo que ocurre en el camino? ¿A qué estamos llamados nosotros en el camino? Yo quiero hablar esta mañana de 5 llamados que nosotros tenemos en el camino. Y vamos a presentarlo en ese mismo orden. El primer llamado es llamados a predicar el evangelio de la salvación. Si usted quiere saber qué yo hago en el camino, a qué yo estoy llamado en el camino yo estoy llamado a predicar el evangelio de la salvación. Entonces no voy a desarrollar todas esas historias, pero sí quiero tomar puntual algunos elementos que surgen en ella. Y usted puede anotar la cita y luego en su casa usted leer la historia y ver qué pasó en ese camino, cómo usted se identifica con esa historia en el camino
¿Y qué hizo esa persona en ese camino que usted puede hacer hoy en el camino que usted está? Porque recuerde que estamos hablando de pasar la batuta. Esa generación trajo el evangelio hasta un punto y en ese punto llegamos nosotros. ¿Qué estamos nosotros haciendo con el evangelio? No sé si conocen la carrera de relevo, donde hay 4 corredores y tiene uno una batuta que por coincidencia, o no sé si por coincidencia, esa batuta se llama testimonio en las carreras de atletismo. Y el testimonio se pasa de un corredor a otro y ese lo coge y sigue para adelante hasta llegar a la meta. Entonces, a nosotros se nos ha entregado en una etapa de la historia el evangelio y nosotros relevamos a los del camino. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo con este evangelio? Entonces, esa batuta se nos está pasando. Tenemos que aprender de ellos. ¿Qué hicieron ellos en el camino? Para saber qué vamos a hacer nosotros en el camino. Esa primera historia de Hechos tiene que ver con Felipe y el etíope. Quisiera de repente no leerla completa, pero es tan sustancial que hay cosas que no quisiera que se me escapen. Y dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. ¿Dónde sucede este evento? En el camino de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó. Obediencia. ¿Qué tienen que hacer los del camino cuando escuchan la voz de Dios? Obediencia. Él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, eso es África Oriental, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro. Ese hombre ya estaba buscando de Dios. Hermano, hermana, ese hombre ya estaba buscando de Dios, estaba leyendo las escrituras y había venido a Jerusalén a adorar. Hay gente allá afuera que está buscando de Dios, pero está confundido. Necesita que aparezca alguien en el camino y no lo desvíe. No los lleve por un erróneo camino, no le enseñe la palabra de manera equivocada, no le enseñe un evangelio de figuras, de imágenes, de idolatría. No, tienen que aparecer los del camino, obedeciendo la palabra de Dios. Y el Espíritu le dijo a Felipe, voy por el 29, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Óyeme, ese hombre estaba sediento de la palabra. Luego le dice en el 31, en el 33, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, eso es lo que él estaba leyendo, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, oigan, esto es importante, verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Es de lo que ellos te hablen. Es desde lo que ellos te hablen. Tienes que pedir al Señor que te dé la creatividad de traer el evangelio a flote. Puede comenzar la conversación hablando de política. Y Felipe, desde eso que él habló, le trajo el evangelio, le presentó el evangelio. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué es lo que dice Romano? Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Y que nosotros debemos evangelizar, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo: creo en Jesucristo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. En el camino nosotros estamos para cambiar el camino de los demás. Felipe se apareció en aquel lugar y encontró un eunuco etíope confundido. Y cuando Felipe se marcha, deja un etíope eunuco gozoso. Usted tiene en sus manos, por la gracia del Espíritu Santo, el trabajo de cambiar el sentir de las personas que están allá afuera. Y todo eso sucede en el camino. En el camino. Felipe lo hizo de una manera extraordinaria. Nosotros estamos llamados a continuar lo que él hizo en el camino. Los afanes del camino no deben desenfocarnos de la gran comisión. Los afanes del camino no deben desenfocarnos de la gran comisión. Ahí no dice qué estaba haciendo Felipe en su casa.
Ahí no dice qué estaba haciendo Felipe. Ahí solamente dice Felipe oyó, se levantó y fue. Y ustedes saben lo más bonito, que cuando dice ahí en ese versículo final que el Espíritu de Dios arrebató a Felipe, se lo llevó, lo desapareció. Hermano, ¿a usted nunca lo han desaparecido? Ay, que usted no predica como Felipe. Si usted predicara como Felipe, lo desaparecieran. Pero lo más lindo de eso es que cuando Felipe lo desaparecen, a Felipe no lo aparecen en su casa. Siga leyendo más tarde en su casa los versículos que están del 40 para allá, el otro capítulo. ¿Qué es lo que pasa con Felipe? Felipe aparece en otra aldea y dice la palabra que Felipe fue predicando desde esa aldea donde apareció hasta su casa. O sea, acababa de evangelizar al eunuco y de bautizarlo, pero él no dijo, ya, yo me voy para mi casa, terminé. No. ¿Dónde fue que me soltaron? Oh, pero me soltaron en el camino otra vez. Y si estoy en el camino, ¿qué hago? ¿Disfruto el camino? ¿Me pongo a mirar las flores? No, sigo evangelizando. Y predicó en toda esa costa, lo soltó cerca del mar Mediterráneo, en toda esa costa de la comunidad de Cesarea, y se fue predicando hasta que llegó a su casa. Y él siguió en el camino. Él dice, Señor, mientras tú me tengas a mí en el camino, yo voy a hacer de los del camino. Y voy a hacer lo que hacen los que están en el camino. Hay un segundo llamado. El segundo llamado es, estamos llamados a dar la mano al prójimo. Estamos llamados a dar la mano a nuestro prójimo. Y ahora quisiera que vayamos a Lucas capítulo 10, 25 al 37. Lucas 10, 25 al 37. Y creo que esa historia la conocemos muy bien y vamos a avanzar con ella. Recuerdan que había unos escribas ahí, fariseos, conversando con el Señor Jesús y le dicen, bueno, Señor, ¿y qué debemos hacer con la salvación y esto? ¿Y quién es mi prójimo? Y el Señor le dijo, bueno, déjame contarte esa historia. Había una vez un señor que iba en el camino y ese señor transitaba y justamente iba camino de Jerusalén a Jericó. ¿Dónde sucede esta historia? En el camino. En el camino. Y ese hombre venía, parece, de negociar, un mercader aparentemente, y fue atracado, fue golpeado y fue dejado en abandono. Y pasaron las personalidades de la iglesia. Pasó un levita, o primero pasó el sacerdote. Lo vio. ¿Qué es el sacerdote? Era uno de los del camino. ¿Qué pasó con ese hombre? Lo miró y siguió. Luego pasó un levita. ¿Qué era un levita? Era un conocedor de la ley, era un conocedor de la palabra, pero lo vio y siguió. Y luego entonces viene un samaritano, aquel que era echado de menos, aquel que era echado por menos, aquel que era considerado de menos, aquel que era discriminado y menospreciado y nadie le quería respetar. Ese se detuvo y dice que lo levantó, lo curó sus heridas, vendó sus heridas, lo cargó sobre sus hombros, lo montó en su cabalgadura, lo llevó al mesón, que era como una especie de posada donde podían estar las personas. Pagó al mesonero por esa estadía y dijo, y me voy, así que todo lo que tú gastes con él, cuando yo vuelva te lo voy a pagar también, así que quédate con él como un inquilino hasta que esa persona se recupere. Entonces el Señor le dijo, ¿cuál es tu prójimo ahora? Él tuvo que decir, porque el problema no era que el samaritano sea prójimo del escriba o del fariseo, no. El problema era que él no quería ver al prójimo ayudándolo a él, porque en esta historia Jesús ponía al samaritano como el que ayuda al otro, y los judíos se creían superior. Tal vez un judío se podía encontrar herido en el suelo y no iba a aceptar que un samaritano lo levantara por el orgullo. No, tú no me pongas la mano. Y ahí el Señor Jesús lo hizo reflexionar, entender, mira, tu prójimo es el samaritano. Y no creas que el samaritano es tu prójimo porque anda mendigando y tú, ay, voy a ayudar a mi prójimo. No, es que el prójimo te está ayudando a ti. Pero tenemos que vernos también en esa historia. Tenemos que vernos en el camino. Ahora desde esta óptica, viéndonos nosotros que en el camino hay personas heridas, lastimadas, golpeadas, y no necesariamente físico, no necesariamente anatómico. Hay personas que están emocionalmente heridas, gente que necesita que usted se siente con ellos, le vende sus heridas con la palabra, el bálsamo perfecto, le sane sus heridas a través del poder del Espíritu Santo. Y eso necesita tiempo, mi hermano, y a veces nosotros no queremos disponer de tiempo. A veces andamos tan rápido, que bueno, yo sé que tú tienes un problema, yo sé que Dios te lo puede resolver, pero bueno, no tengo tiempo ahora. Y ahorita vamos a ver otro llamado sobre eso del tiempo. Pero ahora tenemos que saber que hay personas que están allá afuera heridas en el camino. Y usted no viene aquí a buscar el botiquín, porque aquí llenamos el botiquín. Hay un poquito de fe, un poquito de gracia, aquí un vendaje elástico del Espíritu Santo y los antibióticos de la palabra de Dios. Y luego salimos por allá afuera con una ambulancia del 911 y volvemos aquí otra vez con el botiquín lleno. Y el Señor te pregunta, ¿qué hiciste esta semana en el camino? Yo, nada, aquí tengo el botiquín por si acaso.
Y es que no encontraste herido, no encontraste nadie necesitado. No tienes discernimiento para saber cuándo una persona necesita ayuda. Hermano, mire, hay diferentes formas de requerir ayuda. Usted ve una persona llorando triste, tal vez necesita ayuda. Pero usted sabe que el enojo es la máxima expresión del temor. Cuando un perro te ladra de manera agresiva, es porque lo asustaste. Es porque se siente amenazado. Cuando una gallina quiere volarte, es porque ella sintió que sus polluelos estaban amenazados. Y el mayor terror para una gallina es que le pisen sus polluelos. Por eso la agresividad es la mayor expresión del temor. Cuando una persona está agresiva es que está asustado y quiere repeler con agresividad para no ser dañado. Entonces hay personas que aunque usted lo vea agresiva, voceando, peleando, tú tienes que poner la mano del hombre. Me dijo, mi hermano, bájate, tú estás necesitado de algo. No es que tú eres una máxima delante de los demás, no, es que el problema es que tú eres el que necesita. Por eso tú estás actuando así con esa agresividad. Y en amor, como Felipe, partiendo de lo que ellos estén diciendo, llévalos a la palabra, llévalos al evangelio. En el camino te va a encontrar gente callada, gente que no habla con nadie. Y tú tienes que sentarte con ellos ahí callado. Y ellos te dirán, ¿y usted qué hace aquí? No, aquí estoy contigo callado. Porque yo soy del camino y estoy aquí sufriendo con lo que sufren y gozando con lo que gozan. ¿Ustedes recuerdan la historia de Job? Porque muchas veces criticamos los amigos de Job. A Bildad, a Eliab y Sofar. Pero dice la palabra de Dios que los amigos de Job se sentaron durante 7 días en silicio con la boca cerrada con Job sin decir una palabra. Job llorando y los 3 amigos 7 días. Y esos amigos duraron 7 días callados sin decir una palabra con su amigo. ¿Qué necesitaba Job? Compañía. ¿Qué necesitaba Job? Compañía. Job estaba hablando con Dios y ellos callados. Ese es un verdadero amigo. Esos son los verdaderos amigos. Dejaron sus quehaceres y durante 7 días estuvieron con Job. A veces hay que sentarse con algunas personas callados y decirle solamente, estoy contigo. Estoy aquí porque quiero estar contigo. ¿Por qué? Porque yo soy de los del camino. Y ahora me toca estar contigo aquí callado. Y vamos a hablar cuando tú quieras hablar de lo que tú quieras hablar. Ahora al final yo quiero decirte algo. Que Jesucristo es el Señor y que solamente Él puede cambiar las vidas. Hay personas llorando, peleando, tristes, alegres. Hay personas que están disimulando una ficticia alegría. Y allá afuera hay gente que van a cometer locuras. O que tal vez sea la última vez que tú lo veas. Y tú te puedes cohibir de hablarle del evangelio. Y eso duele. Eso duele bastante. Que una persona parta y tú sabiendo que tú tuviste la oportunidad de por lo menos hablarle. Porque tal vez quizá no se iba a convertir contigo, pero si se llevó, lo último que se llevó fue tus palabras. Pudo haber tenido un momento de confesión en su postrimería, en sus últimos segundos de vida. Pudo haber recordado lo que tú le dijiste y antes de morir pudo haber confesado a Jesucristo. Y eso lo hacía salvo. Por tus pocas palabras podrían marcar la diferencia de que una persona esté por la eternidad en el infierno o por la eternidad en el cielo. Porque nosotros somos los del camino. Hay un tercer llamado. Estamos llamados a escuchar la voz de Dios. Hechos capítulo 9, 1 al 19. En este caso, el apóstol Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, esto sucede ¿dónde? Camino a Damasco. En el camino, Pablo era una persona de un ímpetu muy fuerte, un carácter muy fuerte. Y creo que hace 2 sermones atrás yo les hablaba de cómo Ananías se sintió rechazado o repelió el hecho de ir. No, espérate, Señor, ¿cómo voy a ir a predicarle a ese hombre? Ese hombre arrastra a los cristianos y lo mata y se lo presenta al rey y lo degolla. Y le dijo el Señor, no, ve, porque instrumento escogido me es este. Pero ¿cómo sucede esa escogencia? ¿Cómo sucede esa elección? La manifestación de esa elección, obviamente, fuimos elegidos desde antes de la creación del mundo, fuimos predestinados, ya Pablo estaba predestinado para eso. Pero ¿dónde sucede ese llamado? ¿Dónde sucede esa elección físicamente? Camino a Damasco.
Iba Pablo, su cabalgadura, todos siempre decimos el caballo, la Biblia no lo dice, pero suena más agresivo el caballo, como que no nos imaginamos a Pablo en un camello, que no corre a gran velocidad, o en un burro, que hay que darle muchas nalgadas para que avance. Un caballo se ve como más Pablo, se parece más a Pablo. Entonces nosotros siempre lo tumbamos del caballo, y allí en el suelo entonces viene esa luz que le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? O Saulo, Saulo, porque ahí todavía no le va bautizado con el nombre. Le dice: Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo se da cuenta que iba en dirección opuesta. ¿Dónde? ¿Dónde estaba Pablo? ¿Qué dice la Biblia de Pablo? Pablo estaba en los caminos, iba a los diferentes pueblos, iba donde el alcalde, por decirlo en un lenguaje dominicano, iba donde el alcalde: dame una carta de tránsito para yo ir matando cristianos por el camino. ¿Por dónde mataba Pablo a los cristianos? ¿Por qué? Porque los cristianos estaban en el camino, pero Pablo también estaba en el camino. Y ustedes saben una cosa: Pablo no se consideraba a sí mismo como un asesino o un sicario. Pablo se consideraba un defensor de la sana doctrina, porque él decía que él era hebreo de hebreo, pero también él era romano. Él había sido inducido o educado bajo los pies de Gamaliel, era uno mejor de los maestros de aquel tiempo, costosísimo para aquella época, pero gracias a Dios él se crió en un lugar, en Tarso, donde ya tenían un nivel de escolaridad muy alto. Habían en ciertos aspectos universidades donde esos apóstoles, esos pastores, esos líderes, perdón, eran educados bajo los pies de esos maestros, y Gamaliel era uno de los más buscados. Y Pablo entendía que todo lo que él aprendió era el evangelio. Y él decía: yo tengo que matar a esta gente que andan diciendo que Jesucristo vino cuando Jesucristo no ha venido, el Mesías no ha venido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Eliminarlo para que no se siga predicando ese evangelio falso. Pablo, en un sentido, entendía que él estaba haciendo lo que el Señor quería. Él decía: yo estoy predicando para Cristo, yo lo que quiero es que el verdadero Cristo venga, el verdadero Mesías venga, pero yo estoy esperando un Mesías que viene con un cetro, con una corona, y se va a instaurar en el palacio. Y Pablo lo hacía convencido de que estaba haciendo lo bueno, y Pablo estaba en el camino. Pero no es solamente estar en el camino, es tener el correcto mensaje que vamos a llevar en el camino. Así que Pablo estaba eliminando a los que estaban en el camino haciendo el bien, pensando que estaba haciendo el bien. Él iba en esta dirección y le dijo: ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces yo no debo ser un perseguidor de Jesús, yo debo ser un seguidor de Jesús y cambiar de dirección y poder hacer las cosas como debería ser. Pero hay que tener el llamado, hay que ser escogido. Y quisiera solamente resaltar algo que dice en el versículo 7. Dice: y los hombres que iban con Saulo, o sea, porque él iba con un ejército a matar cristianos, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. El encuentro con Jesús es personal. Allá había mucha gente. Cuando el resplandor se dio y Pablo cayó, también cayeron los otros. Por eso dice que se pararon atónitos, o sea, estaban tirados al suelo, todo el mundo cayó, se pararon atónitos, y los demás salieron corriendo porque no era con ellos. A veces Dios nos da un encontronazo y nosotros salimos corriendo como que no es con nosotros. Ahora Pablo, que permaneció ahí, recibió la enseñanza, fue elegido, fue llamado, y ahora lo mantuvo en el camino, pero lo mantuvo haciendo lo correcto que hay que hacer en el camino. Por eso nosotros en el camino no estamos llamados a correr a lo loco, a correr de aquí para allá. No, que estoy en el camino, espérate que estoy predicando, y me paro o cojo un carro, y me disculpan por esa crítica, cojo un carro y arranco por San Juan con una bocina en el techo a predicar de aquí para allá, de allá para acá. Ese carro pasó por mi casa y yo oí que dijo Jesucristo, y después pasó por la casa del pastor Dionisio y dijo: es el Señor, y después pasó por la de Kenny y dijo: el que te puede salvar. Entonces yo tuve que llamar a Dionisio y a Kenny que me digan la otra mitad para yo poder entender el mensaje. Y ese hermano tal vez dice: yo estoy predicando el evangelio, pero que nadie te anda carrileando para escuchar el mensaje completo. Esos no son los tiempos. Ahora, si usted se estaciona en el parque y usted allí predica y alguna gente se acerca, o usted lleva cafecitos como Fátima y lo pones ahí y estamos dando café gratis mientras la gente se sienta en el parque a ver su cafecito, alguien le va cantando con una guitarra y le predica el evangelio. Entonces esa gente oye en el evangelio completo, el mensaje final, entiende lo que le estamos diciendo. Pero salir huyendo a vocear el evangelio así sin sentido, donde nadie te está oyendo, y tú para colmo tú vas rápido y te para a veces en los semáforos y los motoconchos escuchan la mitad del sermón, y cuando se pone verde la otra mitad no le escuchan más. Y estoy hablando de esto porque necesitamos ser efectivos en la predicación del evangelio. Pablo andaba como un loco defendiendo lo que él entendía que era la fe, y el Señor lo tuvo que llamar a capítulo. Y hoy el Señor está llamando a capítulo a la iglesia evangélica Restaurando Vida. ¿Cómo tú estás predicando el evangelio? ¿Estás gastando tus fuerzas de manera no sustancial? ¿O tú estás tratando de buscar una metodología que sea efectiva del evangelio? ¿Cómo? ¿A quién yo veo todos los días? A mis compañeros de trabajo.
déjame empezar de manera paulatina. No es agarrarlo por los hombros, conviértete, vamos para la iglesia, conviértete, vamos. No, es simplemente los primeros días modelar una vida diferente a lo que hace el mundo. Y esa persona, por tu forma de vivir, se va a acercar a ti. Y luego un par de días tú le dices, mira, quiero compartir contigo un versículo. Y luego otro día tú le dices, yo estoy orando por ti. ¿Y por qué? No, por ti que estoy orando. Y empezamos a vivir una relación con esa persona. Y luego entonces viene la invitación. ¿Quieres ir a mi congregación? Y viene a la congregación. O tú le puedes decir, porque la idea no es que llenemos este templo, es que se llene el cielo. ¿Cuál iglesia queda cerca de tu casa? Si tú quieres ir a esa iglesia, ve, te sientes cómoda en esa iglesia, ve a la iglesia que esté cerca de tu casa. No porque esté cerca, sino que tú tienes que percatarte de que predique la palabra, porque Paul Washer siempre dijo, no busques la iglesia que esté más cerca de tu casa, sino la que esté más cerca de la Biblia, que es la que te puede dar la palabra. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Un evangelio relacional, y ya el pastor Dionisio lo ha dicho tantas veces, un evangelio relacional. Vamos a relacionarnos con las personas, a acercarnos a las personas, para que las personas puedan entender este evangelio completo, no una parte de él, como estaba Pablo. Así que estamos llamados en el camino a escuchar la voz de Dios. Número 4, estamos llamados a dar prioridad a las cosas del reino. Estamos llamados a dar la prioridad a las cosas del reino. Quisiera ahora que leamos Juan capítulo 4, o por lo menos hacemos un resumen rápido de esta historia de Juan capítulo 4, del verso 1 al 34. ¿Dónde sucede esto? Aunque Jesús estaba en Samaria en ese momento, en realidad sucede camino a Galilea, porque Jesús pasó por Samaria porque iba para Galilea. Así que esto sucede en el camino a Galilea, entre Jerusalén, Samaria y Galilea. En eso sucede esta conversación de Jesús. ¿Con quién? Con la mujer samaritana. Camino a Galilea también suceden cosas importantes, y es que debemos aprender a que estamos llamados a dar prioridad a las cosas del reino. En ese momento, Jesucristo está hablando con la samaritana y empieza a predicarle sobre el agua. Le dice, no, porque tú vienes a sacar agua en este lugar a esta hora, obviamente no quiere que te vean, está huyendo de la población, pero yo te puedo dar de un agua que tú no vas a tener sed jamás. Esa parte creo que todos la dominamos bien. El Señor le predica, le revela su vida marital, su desorden de relacional. Ella es convencida del evangelio, va al pueblo y vuelve. Luego que ella vuelve, viene un grupo de hombres a escucharle y dicen, dinos más, háblanos de eso que tú estás hablando. Creemos que tú eres el Mesías, el enviado. Y en ese proceso, los discípulos que fueron a buscar comida le dicen, Señor, pero ven y come, ven, come algo, deja esa gente. Y el Señor le dijo una gran verdad, le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. En el versículo 34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Yo tal vez no quiero pedirte que no comas, tal vez no quiero pedirte que no te desarrolles, que no trabajes. No, tienes que hacerlo. Tienes que comer, tienes que dormir, tienes que cuidar tu cuerpo, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tienes que ejercitarte. Tú no puedes decir, no, el tiempo del ejercicio lo voy a coger por otra cosa, o el de comer lo voy a... No, tienes que hacer tu vida normal, porque somos humanos y tenemos que hacer una vida, tenemos que llevar una vida normal. Porque después de todo, este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces yo no puedo hablar de que este cuerpo es templo del Espíritu Santo y descuidar el cuerpo. Tengo que cuidarlo en su justa medida. En su justa medida. Ahora, que nada de lo que yo haga en mi alrededor, en mi diario vivir, no puede estar por encima del deseo que yo tengo de que otros vengan a los pies de Cristo. Porque mi comida, en este caso quisiera sustituir la palabra comida por prioridad. Es decir, mi prioridad es que yo haga la voluntad del que me envió y que termine su obra. Si esa no es su prioridad, usted no es del camino. Usted no es del camino. Si usted no ha pensado en esa prioridad, y a veces somos egoístas en esto, a veces somos judaizantes. ¿Ustedes sabían que ese era el problema del judaísmo? Que el judaísmo, yo creía que el evangelio era para ellos. Creo que lo estamos discutiendo bastante bien en la reunión de los caballeros de los jueves. Estamos estudiando eso de Romanos, y justamente ese era un problema de la iglesia de Roma, que estaba compuesta por griegos y extranjeros de otra parte, pero también por judíos. Y los judíos entendían que el evangelio era solo para ellos. Eso es judaizar. Y muchas veces nosotros en esta dispensación estamos judaizando. Ah, yo conseguí a Cristo, ya yo lo tengo, pues yo estoy feliz. Yo no sé si el evangelio es para más, yo sé que el evangelio es para mí. No. Mi prioridad es que yo obedezca a la voz, que yo haga la voluntad del que me envió y termine su obra. Si esa no es su prioridad, tenemos que orar. Porque usted se está comportando como una persona que no es del camino.
Piense si en la semana usted ha tenido la libertad de poder estar con alguna persona y tener la oportunidad de hablarle de Cristo, pero le resultó que no era el momento. Sin embargo, esa persona a usted le habló de sus frustraciones, le habló de política, le habló de los políticos, le habló de cultura, le habló de geografía, le habló de historia, le habló de comida, de gastronomía, gastronomía mediterránea, y usted no tuvo el tiempo de decirle a ella, mira, espérate, vamos a hablar ahora de esto. Porque nosotros tenemos que ser sabios en conducir también la conversación. Que este mundo se está acabando, mira cómo están los políticos. ¿Tú sabes por qué pasa eso? Por la pecaminosidad del hombre. Porque el hombre se apartó de Dios y todo comenzó en el huerto del Edén. Ya yo voy por Génesis. Entonces, es tu intención de que otros conozcan a Dios. No es por hacer el evangelio popular, es porque a ti te tiene que doler que esa persona no conozca a Cristo y que esté culpando de manera errónea sobre las cosas que estén pasando en este mundo. Porque lo que está pasando en este mundo es culpabilidad del pecado del hombre. Y todos debemos entenderlo. Y a mí tiene que darme el deseo de que así como yo estoy aquí en su presencia, teniendo preciosas mañanas como la de hoy, teniendo servicios como los de hoy, otros también puedan estar aquí. Y a mí me satisface que la casa de Dios se pueda llenar de personas, cada día más, de amigos que vengan y puedan disfrutar de este tiempo. Y que puedan llenar aquí sus botiquines y salir. Porque vuelvo y digo, no se trata solo de estas 4 paredes, los boricuas nos lo enseñaron bien. Había que cerrar el templo y salir. Y nosotros todos los domingos a las 11:30 cerramos el templo y salimos. Usted tal vez no sale en una comitiva misionera, pero usted sale. Y usted se empieza a encontrar con gente desde que sale ahí empiezan a saludarnos. Y entonces desde ahí hasta el próximo domingo, usted está rodeado de personas que no conocen al Señor. ¿Y dónde está usted? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Dónde está usted? ¿En la casa? ¿En la iglesia nada más? No, usted está en el camino. La gente no se sienta hoy. Paramos en el camino la semana entera. Y ahí en el camino es donde tenemos que presentar el evangelio de salvación. Mi comida, mi prioridad es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y el quinto y último llamado es que estamos llamados a tener un encuentro con Jesús. Estamos llamados a tener un encuentro con Jesús. En Lucas 24, del 13 al 35, se suscita una historia muy bonita y esta se produce ¿dónde? Camino a Emaús, una pequeña aldea a pocos metros, a pocos kilómetros de Jerusalén. 2 de los discípulos del Señor, no de los muy connotados, pero ahí estaban 2 de ellos. Justamente después de la resurrección se produce el Vía Crucis, se produce la matanza y se producen los 3 días de espera y luego se produce la resurrección. Ya las mujeres habían ido a la tumba, habían encontrado los lienzos y el ángel que le dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Las mujeres anonadadas fueron al aposento donde estaban los discípulos y le dijeron, el Señor Jesús ha resucitado. Fuimos con aromatizantes y con perfumes para aromatizar su cuerpo y no lo encontramos, más un ángel que estaba allí nos dijo que él había resucitado. Y luego el Señor Jesús se le presenta a unos cuantos discípulos. Pero tímidamente hay 2 de ellos que van camino a Emaús. Quizás diciendo, ya terminó todo. Luchamos con Jesús por 3 años y medio, lo quisimos llevar al poder, pero no pudimos, lo mataron al líder. Quizás pensamos que Jesucristo fue como algún líder revolucionario que no pudo lograr su cometido porque lo mataron. Entonces, vamos de regreso a la colonia, vamos de regreso a la aldea y camino a Emaús. Van conversando, y usted podrá leer esa historia en su casa, en esa cita que pusimos ahí, Lucas 24. Van conversando sobre lo acontecido. Mira, ¿y qué tú crees sobre eso que pasó? Estoy especulando la conversación, haciéndola quizá un poquito más dramática. ¿Qué tú crees de lo que pasó en Jerusalén? Bueno, el Señor Jesús murió, yo pensaba que sí, que Él era el Mesías, pero aparentemente no. No sé si se robaron su cuerpo, porque ahí hay unos soldados romanos que están diciendo que la peña fue removida. Eso tal vez pasó de noche, ellos tal vez vendiendo alcohol, se levantaron, alguien se robó el cuerpo para que no apareciera. El hecho es que no sabemos. Y en ese camino se le suma una tercera persona y empieza a preguntarle, ¿de qué hablan? Y ellos hasta ofenden a Jesús. Le dicen, pero tú, ¿de dónde tú eres? Tú eres un forastero, tú no sabes lo que pasa en Jerusalén. Tú no sabes que a Jesucristo, el hijo de José y María, que se hacía llamar el Mesías, lo crucificaron y lo enterraron y ahora dijeron que él iba a resucitar, pero no aparece. Ustedes saben que ellos hablaban con Jesús en ese momento. Era Jesús mismo que se le había aparecido en el camino.
Y luego entonces de todo ese camino llegaron a donde iban estos dos hermanos. Y Jesús iba a caminar, hizo como que iba a seguir. Y ellos le dijeron, no, pero ven, quédate con nosotros porque ya es de noche, en el camino te puede pasar algo, mejor amanece aquí y por la mañana continúa tu camino. Entonces el Señor Jesús se quedó con ellos y cenó con ellos ahí en la casa. Y luego en la casa el Señor Jesús se les revela a ellos. Y le dice, qué cerrados de mente son ustedes. Qué poca fe tienen ustedes. Porque si yo mismo le dije que yo tenía que morir y morir, ¿por qué me creyeron cuando dije, me van a matar y me mataron? ¿Por qué no creyeron cuando yo dije que iba a resucitar? ¿Por qué sí creyeron cuando me vieron morir que yo iba a morir, pero no creyeron que yo iba a resucitar? O sea, dijeron, ay, sí se cumplió la profecía. Jesús murió. Ay, sí se cumplió porque Jesús murió. Pero no creen cuando ven la tumba vacía que la profecía también se acaba de cumplir porque Jesús resucitó. Y esa es la gran diferencia. La poca credibilidad, la poca fe que nosotros tenemos como creyentes a veces. Y eso nosotros tenemos que corregirlo. Esa parte nosotros tenemos que corregirla. A veces creemos una cosa, pero hay otra que no la creemos. A veces hay cosas que son fáciles de creer y otras cosas que son tan difíciles de creer. Pero las fáciles las creemos, pero las difíciles decimos, es Dios, pero Dios no llega ahí. Luego que Jesús se va, estos dos hermanos dicen, caramba, y es verdad, y a ti cuando Él no estaba hablando en el camino, como que no te ardía en el corazón que era Él. O sea, decía, a mí yo tenía como una corazonada no. El poder del Espíritu Santo ardía en tu corazón porque tú estás hablando con el Hijo de Dios. Y para cumplir el propósito que nosotros fuimos llamados, tenemos que en el camino encontrarnos con Jesús. Tenemos que tener un encuentro con Jesús, porque de lo contrario vamos a ser como los frailes católicos de aquel tiempo, a traer un evangelio vacío de algo que yo no sé, de algo que yo te digo porque me dijeron, de algo que yo no he experimentado, de algo que yo te digo porque el pastor dice que es así. ¿Y qué tú crees sobre eso? No, yo no creo nada. Yo simplemente voy y le hago caso a lo que el pastor dice. No, es que el evangelio está haciendo en ti, para que, con lo que el evangelio está haciendo en ti, tú lo prediques a otro con tu propia experiencia, con tus vivencias, con tu diario vivir, que se convierta en una historia testimonial de lo que el evangelio es para la gente. Tú tienes que experimentarlo primero, tener un encuentro con Jesucristo, para que entonces tú puedas predicar el verdadero evangelio del Señor. Así que nosotros estamos llamados también a tener un encuentro con Jesús en el camino. Y ese encuentro no es circunstancial o temporal, ese encuentro es constante. Todos los días yo tengo que salir al camino amarrado de las manos de nuestro Señor Jesucristo. Todos los días yo debo transitar ese camino sabiendo que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Todos los días yo tengo que transitar el camino, pero debo encomendarme en las manos del Cristo, en las manos del Señor, porque Él es el que me va a proteger mientras yo esté en el camino. Y decirle, Señor, voy al camino, y primero quiero que me protejas, y segundo quiero que me dé la gallardía y el entusiasmo de compartir tu palabra. Oigan eso dos, la gallardía es como ese valor que yo tengo de abrir la boca, aun cuando yo sé que puedo ser burlado o ignorado. Pero también el entusiasmo es que yo lo predico con alegría, con gozo, con el interés de que alguien escuche, porque yo entiendo que tengo el mejor mensaje que se ha podido dar en esta tierra, que son las buenas nuevas de salvación. Y debes motivarnos a hacerlo con gallardía y con entusiasmo. ¿Cuántas cosas acontecen en el camino? Pero solo se hacen perceptibles cuando se tiene discernimiento y sed por las cosas del reino. Usted verá que si usted lo hace de manera intencional, o sea, intencional es estar consciente de lo que está aconteciendo. Si esta semana usted lo hace de manera intencional, usted va a calcular cuántas cosas pasan a su alrededor, que es un momento preciso para que usted predique la palabra. Hágalo así esta semana. Y ojalá que eso se vuelva una rutina en su vida. Cuando usted salga a trabajar esta semana, y más desde hoy mismo domingo, vea cómo las personas lo abordan a usted, diciéndole en otras palabras, predícame, por favor, predícame. Por favor, predícame. Nótelo así y usted verá la diferencia. Cómo las personas se le van a acercar. Ellos no le van a decir literalmente eso. Pero usted verá que la forma en que ellos lo abordan a usted, en otras palabras, están diciendo, predícame, que necesito de lo que tú tienes. Necesito del evangelio. Y usted va a ver maravillosas oportunidades donde predicar. Esta semana, si usted lo hace de manera intencional, la va a encontrar. Y usted sabe qué le quiero decir después de que lo encuentre. Que siempre ha sido así desde que usted se convirtió. Siempre esas oportunidades han estado ahí, esos escenarios han estado ahí. Lo que pasa que solo se hacen perceptibles cuando se tiene discernimiento y sed por las cosas del reino. Solamente así la podemos notar. ¿Te has percatado de las maravillas
que aún en medio de un mundo corrompido, Dios permite que brillen como un destello para guiar a sus santos en medio del camino. Meditemos sobre nuestros caminos. Eso fue lo que dijo el profeta Ageo. Eso fue lo que Dios mandó a decir al pueblo a través del profeta Ageo. En el libro de Ageo capítulo 1, versículo 5, que dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Así que esta semana es tiempo para que nosotros meditemos sobre vuestros caminos. Nosotros no vamos a estar fijos en la casa. Nadie se va a quedar en la casa. Todos vamos a estar en los caminos y nos vamos a ver en los caminos y vamos a encontrar personas que necesitan de Jesús en el camino. Por lo tanto, cada vez que salgamos al camino, debemos andar con Jesucristo para poder ofertarlo. Porque si nosotros no lo tenemos, no lo podemos dar. La historia del Evangelio en República Dominicana no ha terminado. La historia del Evangelio en República Dominicana no ha terminado aún. Y en nuestras manos descansa dar la continuidad a esa misión redentora que relata a Jesús en el libro de Marcos capítulo 16, verso 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y es verdad que no todos vamos a salir en expedición como los frailes católicos que llegaron aquí, pero lo que sí es real es que cada uno de nosotros a diario está recorriendo distintos caminos. A diario estamos listos para peinar San Juan de la Maguana con el Evangelio de salvación. ¿Qué usted está haciendo en el camino que le toca recorrer? Que pocas veces en la semana nos cruzamos fuera de la iglesia. Pocas veces nos cruzamos en la semana. Eso significa que Dios nos tiene por caminos distintos para que prediquemos su palabra. Porque nosotros somos los del camino. Ahora somos los de la Iglesia Evangélica Restaurando Vida, pero salimos ahí y somos los del camino. ¿Qué estás haciendo en los caminos que el Señor ha puesto delante de ti? Estamos llamados a predicar. Donde quiera que estemos, seremos emisarios del reino. Unos con el extranjero confundido, como Felipe y el etíope. Otros con la nativa pecadora, como Jesús y la samaritana. Otros con el herido desvalido, como el buen samaritano con el extranjero. Y otros como Jesús, o como aquellos discípulos que se encontraron con Jesús camino a Emaús. Somos cristianos, somos los del camino. Que viva nuestro Cristo, que viva nuestro Redentor y que viva el Evangelio por siempre. Y por siempre seremos los del camino. Que Dios les bendiga.